Bendiciones, hermanos, y bienvenido al curso de Teología Sistemática 3. Este es su servidor, Daniel Deida. Permítame compartir algo de mi vida familiar y ministerial con algunos datos biográficos. En el aspecto familiar, casado con María por 37 años, con 5 hijos y 13 nietos. En el aspecto ministerial, he servido como pastor por 36 años en el ministerio dentro de la Iglesia del Nazareno. He servido como pastor, maestro, coordinador de distrito y plantador de nuevas obras. En cuanto al aspecto educativo, sirvo como director de la Escuela Teológica Misional y Ministerial del Distrito Central de California. Poseo un doctorado en teología y 3 maestrías, una en divinidades, otra en ministerio y otra en administración. Estoy ansioso por conocer algo de ustedes, de su formación espiritual dentro de la iglesia, y lo pueden hacer en el foro de bienvenida. Y recordemos en cuanto a los foros, de participar en 2 foros por cada semana, por cada curso. Foro original deben de ser de 200 palabras. Responder también a 2 estudiantes con 50 palabras cada uno. Leer el material del módulo y las lecturas de apoyo para cada semana. En esta primera semana, ustedes estarán estudiando sobre el fundamento y el desarrollo de la iglesia cristiana. Y cuando hablamos de la iglesia, nos referimos a aquella identidad o entidad novotestamentaria y fundada por Cristo Jesús. Esta se remonta muchos años antes de Cristo, figurativamente conocida como el pueblo de Dios y parte integral del reino de Dios. Vamos a ver dos palabras, una en hebreo y una en griego, que nos van a ayudar a poder entender un poquito mejor acerca de la naturaleza de la iglesia. La primera palabra en hebreo, kahal, que significa reunirse juntos a escuchar lo que Dios tiene que comunicar. En otras palabras, era el llamado de Dios a gente o a un pueblo para ser un pueblo redimido y único. Y en el Nuevo Testamento, el significado para iglesia es ekkaleo, de 2 palabras griegas unidas, que quiere decir llamar de afuera, y kaleo quiere decir llamar, que quiere decir junta las dos, llamar de afuera para estar delante de o estar delante de la presencia de Dios. Entonces venimos a preguntarnos, ¿qué es la iglesia o la eclesía? Y la iglesia no es un edificio ni tampoco es una estructura física. La iglesia es un grupo de gentes reunidas que han respondido al llamado de Dios y donde colectivamente han demostrado y han confesado también su fe en Cristo. Y juntos vienen a escuchar a Dios, vienen a adorarle y se comprometen también a obedecerle fielmente, practicando disciplinas espirituales como prueba de práctica de su fe y de servicio. Déjenme compartir con ustedes 5 citas bíblicas donde podemos ver este concepto de eclesía como asamblea y también como congregación. En Hechos 19:39 dice, y si buscan alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea. En Hechos 8:3 dice la palabra, entonces Saulo asolaba a la iglesia, aquellos llamados que profesaban una fe distinta a la de los romanos, y se reunían y se escondían en las casas. Entonces dice, entrando de casa en casa, arrastraban tanto a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. También el concepto de congregación de Israel es dado para el nuevo Israel. Y el nombre de este nuevo Israel, eclesía, es un nombre antiguo y familiar para la congregación de Israel. Y la última porción, el último pasaje en Salmos 22:22
Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento la iglesia que Cristo Jesús fundó y la vemos en Mateo 16 y el versículo 18. Ya en 4 cositas que yo quiero que podamos poner atención. Primero, declaración. Respondiendo Simón Pedro, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que Jesús le da, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Jesús también, aparte de esa declaración y respuesta, él le da una promesa y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aparte de eso, el resultado de esta iglesia que Cristo Jesús está presentando aquí, se muestra su permanencia y su seguridad. Y dice, y las puertas del Hades o del infierno para algunas versiones no prevalecerán contra ella. Ahora hay una clave aquí en esta declaración, en esta porción. Es la confesión de Pedro y la promesa que también se da sobre esa confesión. Y noten en griego dice, su ho Christos, huios toseo tu zontos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que tiene y da vida. La otra cosita que vemos en este pasaje es que está la Trinidad envuelta en el proceso de la formación de la eclesía o de la iglesia. Y notemos primero, Dios llama ekaleo a la iglesia. Segundo, Cristo hace la promesa. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tercero, el Espíritu Santo también está envuelto en el cumplimiento. Recuerden que la iglesia cristiana nace oficialmente durante el día del Pentecostés y la obra peculiar del Espíritu Santo fue de dar poder, purificar, llenar y también guiar. Vamos a ver un poquito estos conceptos cuando Cristo dijo sobre esta roca, epi tautete petre, sobre esta roca. Y te petre está en femenino. Así que Cristo Jesús está haciendo referencia a las rocas que él estaba viendo o que había predicado anteriormente en el versículo 24 del capítulo 7, cuando se refirió al hombre que edificó una casa y era prudente porque la edificó sobre la roca. Y Tete Petre no está haciendo referencia a Pedro, porque Pedro en griego es Petros, es masculino, nominal, singular, y Petre es femenina. Así que es a la confesión que Cristo Jesús está diciendo, se está refiriendo. La segunda cosita que encontramos en este pasaje es Cristo prometió y dijo, edificaré mi iglesia. Oikodomeso mo ten ecclesian. Y oikos es donde viene la palabra de familia o casa. Se edifica una casa y él está diciendo, voy a edificar mi casa. Y esa casa es la iglesia. Y la idea de edificar también la desarrolló Pedro cuando él dijo, vosotros también como piedras vivas, ser edificados. Ahí está la misma idea de oikodomese, como casa espiritual y sacerdocio santo. A diferencia de lo que él hace con lo que dijo Jesús, él añade una casa, no solamente el oikodomeso, sino que él dice oikodomeso, oikos neumáticos, una casa fortificada, pero una casa espiritual. Así que es obra del Espíritu Santo esta casa, esta eclesía, esta iglesia. Ahora, la iglesia de Dios fue instituida por Cristo Jesús. Cristo Jesús mencionó solamente en 2 ocasiones la eclesía, en Mateo 16, donde acabamos de leer, y Mateo también 18, 17. Pedro no tomaba el lugar que le correspondía a Cristo Jesús. Cristo Jesús
es la piedra, es la roca. Y Daniel dice que es una roca eterna que permanece para siempre. Y Pablo menciona que esta roca o esta piedra es la verdadera piedra del ángulo en Efesios 2, 19, 22. Ahora, hay algunos distintivos de la iglesia. Por ejemplo, cuando comenzamos a ver la iglesia, el desarrollo después del Pentecostés, los cristianos que se llamaron de este camino, ellos guardaban la continuidad con el Israel del antiguo pacto. En ningún momento se desligaron. Segundo, también habían ellos recibido el don del Espíritu Santo, por la cual la iglesia iba a ser una iglesia espiritual. Y tercero, los cristianos del camino, los que seguían esta continuidad, ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús estaba vivo, la iglesia era una identidad de vida para aquellos entonces. Ahora, la extensión de la iglesia iba a llegar más allá de Jerusalén, más allá de lo que Cristo Jesús había predicado y había enseñado. Especialmente durante la época de los padres de la iglesia o la era patrística, estaban viendo la iglesia como la perfección espiritual que había dentro de la iglesia. Esa misma idea abrió puertas para la interpretación de la iglesia como un terreno para pecadores en lugar de una comunidad de santos. Así que ya se tomó otra avenida de no solamente ser considerada por algunos como que la iglesia era nomás para los cristianos, para los santos, para los regenerados, era también para los pecadores. ¿Qué piensan ustedes de estas dos citas? La primera, la iglesia es madre y una madre de ser amada. Y la segunda cita, la iglesia es real por la palabra, predicación y también es actuada. La primera es una cita católica, la segunda es Martín Lutero cuando se desprendió de la fe católica. Los anabaptistas, ellos profesaban y seguían más una idea más radical de protestantes radicales. Y son ellos los que anticipaban una iglesia pura. La pureza moral estaba en el corazón de la santidad, no en el corazón de la iglesia misma, sino en el corazón de esa santidad como una marca de la iglesia verdadera. La iglesia para Wesley era la comunión de los creyentes, preservaba la antigua tradición y también otra cosa peculiar en Wesley, el que agarraba lo mejor de los diferentes corrientes para formar su teología. Así que era un eclecticismo creativo. Además, él filtraba las cosas a través de la justificación y la santificación. Hay algunas imágenes dentro del Nuevo Testamento que nos ayudan a ver la totalidad de la iglesia, o algunas imágenes o metáforas. Primero se refiere a la iglesia como el nuevo Israel, como el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. También se menciona como una casa, la familia de Dios, también como el rebaño o el templo del Espíritu Santo. Y por último, algunas marcas distintivas para ver el ministerio de la iglesia, que no hubiera contrariedades ni se opusieran, era la unidad. También la iglesia apoyaba la universalidad. Otro de los valores, la santidad, y también que fuera una iglesia que siguiera las doctrinas apostólicas de lo que habían enseñado los apóstoles cuando la iglesia cristiana tomó forma y empezó a desarrollarse. Dios les bendiga, mis hermanos, y estaremos viéndonos en la próxima ocasión. Bendiciones.